todavía no es suficiente para... Lección 23. El delito como conducta reprochable. 3. La exclusión de la reprochabilidad. Y 2. El elemento volitivo de la reprochabilidad, la exigibilidad de obediencia al derecho. El conocimiento del injusto todavía no es suficiente para reprocharle al autor concreto su acción delictiva. Antes es necesario tener en cuenta las circunstancias que rodeaban su actuación. Nos tenemos que referir a las causas de exculpación, a los presupuestos de no exigibilidad de obediencia a la norma. 1. Aparición del pensamiento de la no exigibilidad. La introducción de las circunstancias en que se realiza la acción dentro de los elementos de la culpabilidad, es decir, su consideración como un elemento más de los que necesitamos para afirmar la responsabilidad de una conducta, abrió la puerta a la introducción de consideraciones de inexigibilidad en la culpabilidad. Según el planteamiento de Freudenthal, si uno se toma en serio que la culpabilidad es reprochabilidad, en todos los casos en que no se pueda hacer un reproche al autor deberemos considerar que no existe culpabilidad. De esta forma, considera que ya en los delitos dolosos de acción debe producirse la impunidad cuando no se esperase una actuación distinta a la realizada, cuando el autor no podía hacer otra cosa. 2. La polémica sobre la no exigibilidad en la Alemania de los años 30, el estado de necesidad es culpante, ejemplo o excepción. La intención de Freudenthal fue criticada, diciéndose que estaba convirtiendo en regla lo que no era más que una excepción. Se produce una fuerte polémica entre los autores que creen que la reprochabilidad debe determinarse atendiendo a las razones del sujeto para no omitir la conducta antijurídica y los que consideran que basta con tener conciencia de la antijuridicidad del comportamiento. Finalmente se impondrá la postura que en los delitos dolosos de acción solo puede aplicarse la exculpación en los casos en que así lo ha decidido el legislador, mientras que en los delitos imprudentes y los delitos omisivos puede aplicarse en supuestos no previstos expresamente. 3. La desvinculación de la no exigibilidad del concepto material y del principio de culpabilidad. En los años 50 tras la Segunda Guerra Mundial se rechaza la no exigibilidad como causa supralegal de exculpación para los delitos dolosos de acción. En los años 50 aparecerán dos planteamientos, 3.1 Armin Kaufmann y el concepto material de culpabilidad. Los trabajos de Armin Kaufmann supone la desvinculación definitiva de la exigibilidad del concepto material de culpabilidad. La no exigibilidad no tiene nada que ver con el principio de culpabilidad. Este solo exige que el sujeto pueda motivarse por la 20 norma jurídica. Para ello es necesario que el sujeto pudiese conocer el carácter antijurídico de su conducta y que pudiese actuar conforme a la norma. En los casos de estado de necesidad se puede actuar de otro modo. Si se puede actuar de otro modo, existe culpabilidad, por tanto el hecho es reprochable. Kaufmann señala que en el estado de necesidad tenemos un menor desvalor del hecho, un menor contenido de lo injusto de la conducta y una menor capacidad de actuación conforme la norma. 3.2 Enkel y el problema metodológico, la exigibilidad como principio regulativo. El planteamiento de Enkel tiene carácter metodológico. Llega a la conclusión de que no estamos ante un principio normativo, apto para la resolución de casos concretos por su propio contenido, sino ante un principio regulativo, sin contenido decisorio concreto. 4. Situación actual. Se descarta en los delitos dolosos de acción la existencia de una causa general supralegal de exculpación, es decir, la aplicación de la inexigibilidad fuera de los supuestos que regula un determinado código. Por otro lado, suele hacerse referencia a una aplicación más amplia en los delitos imprudentes y los delitos de omisión, pero tampoco existe una clara posición dominante. 5. Toma de postura. El manual parte de un concepto de culpabilidad en el que la exigibilidad es considerada elemento central en la determinación de la reprochabilidad, lo que le lleva a defender la posibilidad de aplicar una causa general supralegal de no exigibilidad en todos los delitos. Veamos los supuestos que en Alemania llevan a estudiar la posibilidad de acudir a una causa supralegal. Primero, comunidades de peligro, supuestos en que a varias personas o a un grupo de ellas les amenaza ya un peligro, de forma que se sacrifica a una o varias en cuanto es el único medio de salvar a los demás. 2. Elección del mal menor. El sacrificio de inocentes es el único medio para salvar a un mayor número de personas o a personas con mayores posibilidades. Supervivencia. 3. Delitos de omisión,
que las cláusulas que se refieren a la ausencia de riesgo propio o de terceros en los delitos de omisión aludan a consideraciones de inexigibilidad como cuestión de culpabilidad es sumamente discutible. Cuarto, delitos imprudentes. En España vuelve a ser innecesario la distinta aplicación en los delitos imprudentes, pues nuestro código no contiene limitación de bienes jurídicos susceptibles de dar lugar a estado de necesidad exculpante. 2. Inexigibilidad y estado de necesidad. El Código Penal español, en lo que se refiere al estado de necesidad exculpante, se suele considerar amplio por quienes lo conciben como causa de exculpación, por lo que proponen interpretaciones restrictivas. Quienes lo consideran como causa de justificación, lo consideran demasiado amplio para situarlo dentro de la culpabilidad. La vinculación de los intereses a un sujeto y la legitimidad que otorgamos a ello, explica perfectamente los supuestos de estado de necesidad propio, de parientes y allegados. Habría varios problemas. 21. Primero, ¿qué ocurre cuando no son intereses personalísimos? El mayor problema para considerar el artículo 25 CP como una causa de exculpación cuando los intereses son iguales, es que no contiene limitación de bienes jurídicos. Según el manual, existe otra forma de abordar el problema. El artículo 25 CP responde a otra forma de regular dicha relación entre individualidades. El pluralismo y la extremada variedad de concepciones lleva a que la situación relevante no se tipifique por medio de bienes jurídicos, sino por medio de un elemento estructural distinto, la igualdad de intereses en juego. Así, cuando existe un conflicto irresoluble de otra forma, cada uno puede actuar a favor de los intereses que le sean más cercanos, con independencia de cuáles sean. Basta con que sea un conflicto irresoluble de otro modo y con males iguales. Segundo, cuando el sujeto no tiene vinculación con los bienes jurídicos en juego. Aquí no puede aludirse a una legítima preferencia de los intereses propios, pero la idea del individuo sigue teniendo capacidad de legitimación. Así, el sujeto obra lícitamente si deja que las cosas sigan su curso, pero no le podemos reprochar nada si decide intervenir, pues se trata de un sujeto con sentimientos y capacidades limitadas. Tercero, auxilio necesario. La falta de limitación de sujetos que puedan verse afectados por el estado de necesidad se ha visto como un inconveniente para la exculpación. Los autores no están de acuerdo, ya que habrá que analizar caso por caso y eso posibilitará la decisión. Cualquiera puede intervenir, pero las razones que aporte para su intervención serán las que valorativamente decidan la relevancia de su conducta. Cuarto, cómo explicar los presupuestos de error sobre los elementos de una causa de exculpación es el punto más problemático en el Código Penal español, pues no existe regulación de estos presupuestos. Si en el miedo insuperable el problema se supera fácilmente, en el estado de necesidad exculpante no es así. La analogia iuris quizá pueda ayudarnos, ya que el fundamento de varias eximentes es la no exigibilidad, que hace que la conducta no sea reprochable, por lo que podemos preguntarnos si la conducta realizada en error sobre los presupuestos del estado de necesidad exculpante es reprochable o no. Cuando el error es invencible, la conducta nos merece la misma valoración que cuando se dan los presupuestos, razón por la que deberemos eximir de pena. Cuando el error es vensaval, la responsabilidad varía, pues se produce la lesión de un bien jurídico que se podía haber evitado. Cuanto más fácilmente vensaval sea el error, mayor responsabilidad de la conducta antijurídica, y a la inversa. A efectos de pena, lo decisivo será la concreta clase de infracción cometida y no el error. Si la concurrencia de una causa de exculpación no afecta a la clase de infracción que se comete, no parece que el error pueda hacerlo, de forma que, aunque la infracción fuese dolosa, hubiese que acudir a la pena del delito imprudente. El marco penal del que se partirá será el del correspondiente delito doloso o imprudente, debiéndose imponer la pena inferior en un grado de forma obligatoria y siendo facultativa su imposición inferior en 2 grados. 3. El miedo insuperable. Esta eximente se encuentra regulada en el apartado sexto del artículo 20 CP. 1. El problema de su naturaleza jurídica se considera que es una causa de exculpación basada el principio de inexigibilidad de obediencia a la norma, pero existen otras fundamentaciones. 22. 1.1 Causas de inimputabilidad del TS y algunos autores han sostenido que se trata de una causa de inimputabilidad. La perturbación repercutiría en la capacidad del sujeto de comprender lo ilícito de su conducta o en la capacidad de actuar conforme a dicha comprensión.
1.2 Causa de justificación. De acuerdo con su criterio de distinción entre antijuridicidad y culpabilidad, Gimbernat considera que estamos ante una causa de justificación. 1.3 Causa de inculpabilidad o exculpación. Como decimos, corresponde a la postura doctrinalmente mayoritaria. Se queda exento de responsabilidad criminal porque, dadas las circunstancias, resulta razonable la actuación que el sujeto realiza. Por mucho que sea antijurídica, en las circunstancias en las que se dio no podemos reprocharle que la llevase a cabo. 2 Elementos de la eximente de miedo insuperable. En el Código Penal vigente, la eximente solo exige que el autor obre impulsado por miedo insuperable. Los elementos de la eximente son 3. 2.1 Miedo. Si el miedo se tiene en cuenta como eximente es por su carácter valioso como reacción en un contexto. La conducta que se realiza impulsada por el miedo es una respuesta a un contexto coactivo y esto es lo que nos permite no desaprobarla penalmente. Para determinar cuándo el miedo es relevante debemos ocuparnos del elemento que debe originarlo, el mal amenazante, dado que ni cualquier clase de miedo es suficiente para apreciar la eximente ni es simplemente la concurrencia del miedo, sin más, lo que produce la exención. Es preciso señalar que se trata del miedo que se producirá como reacción a la amenaza de un mal externo, que no puede vincularse a trastornos del sujeto. 2.1.1 Características del mal amenazante. A. Mal jurídicamente desaprobado, se requiere de forma constante por el TS. Si el mal no amenaza un interés protegido por el derecho no podrá acudirse a la eximente. B. Mal real, para los tribunales el mal tiene que ser real, mientras que la doctrina admite los supuestos de mal imaginario. El carácter imaginario del mal es irrelevante. Lo importante es la existencia de miedo, con el límite de que el miedo provenga de una amenaza externa. No es necesario que el mal proceda de la actuación de una persona, sino que puede proceder de causas naturales. C. Actuación inminente. No debe confundirse este requisito, que sea necesario actuar para evitar la producción del mal amenazante, con la inminencia de producción del mal. Lo importante es que la actuación a la que impulsa el miedo insuperable no pueda dilatarse en el tiempo, aunque la producción del mal vaya a producirse con posterioridad. 2.2 Insuperable. Se trata de un requisito muy importante, pues establece el marco en el que se podrá producir la exención. A tenor de este requisito, queda claro que no cualquier miedo exime. Así, se señala que debe tratarse de un miedo tal que no que se pueda exigir un comportamiento conforme a la norma. 23 2.2.1 La insuperabilidad del miedo. Según el Tribunal Supremo el TS ha exigido en algunas ocasiones una parálisis en el sujeto, es decir, ha considerado que si se produce una reacción por parte del sujeto, es que el miedo no era insuperable. 2.2.2 Criterio subjetivo. Lo relevante serán las características individuales del sujeto. Deberían tenerse en cuenta únicamente la concreta situación social del afectado, en definitiva, su edad, sexo, personalidad, formación, etc. 2.2.3 Criterio objetivo. En muchas ocasiones se hace referencia a que debe tenerse en cuenta cómo actuaría un hombre medio. La jurisprudencia alude frecuentemente a la necesidad de que el miedo no sea controlable o dominiable por el común de las personas, como pautas generales de los hombres. 2.2.4 Criterio mixto. Se utiliza el criterio del hombre medio pero en las circunstancias concurrentes en cada caso. Se trata del criterio mayoritariamente defendido en la doctrina, que el manual también considera correcto. La perspectiva que debe conducir a la absolución debe tener una cierta proporción entre el mal amenazante y la actuación. Nos referimos a la actuación y no a las consecuencias de la misma. 2.3 Obrar impulsado por el miedo insuperable. Para satisfacer este requisito, la jurisprudencia exige que el miedo sea la única causa del hecho. El manual rechaza esta comprensión del requisito. Basta con que se obre impulsado por el miedo insuperable, de forma que el miedo insuperable deberá ser el motivo preponderante de la actuación, pero no tiene por qué ser motivo exclusivo. 3 Miedo insuperable y legítima defensa. El miedo insuperable suele alegarse junto con la legítima defensa para cubrir posibles excesos en las actuaciones defensivas. Así, al estar el exceso en la legítima defensa amparado por el miedo insuperable, podría conseguirse que el sujeto quede exento de pena, en lugar que se le aplique únicamente la eximente incompleta de legítima defensa.
4. El encubrimiento de parientes es una eximente que no está regulada en la parte general, sino en la parte especial, en el artículo 454 CP, ya que el encubrimiento no es considerado una forma de participación, sino que dará lugar a un delito contra la administración de justicia o a un delito contra el patrimonio. Según el artículo 454 CP, están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto primero del art. 451. El primero del art. 451 CP castiga a quien, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, auxilia a los autores o a los cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 24.1. Naturaleza jurídica. La discusión se centra en su consideración, bien como una excusa absolutoria bien con una causa de exculpación. 1.1 Excusa absolutoria. Tradicionalmente se ha considerado a estar eximente una excusa absolutoria. El legislador renunciaría a castigar estas conductas para no interferir en las relaciones familiares. 1.2 Causa de exculpación constituye la calificación dominante en la doctrina más reciente. 2 Ámbito de aplicación. 2.1 Modalidades de encubrimiento. A tenor de lo que dispone el Código Penal, la eximente se puede aplicar en los casos de favorecimiento real y de favorecimiento personal. A. Favorecimiento real, viene contemplado en el artículo 451.2 CP y se refiere a las personas que, con conocimiento de la comisión del delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, intervienen con posterioridad a su ejecución ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. Lo importante en este caso es el fin, la dirección de las conductas a impedir el descubrimiento del delito. Esto es lo que permite considerar no reprochable el comportamiento del pariente, sin que sea necesaria la existencia de afecto. El valor que se concede al parentesco legitima suficientemente la realización de la conducta. B. Favorecimiento personal. Este supuesto está regulado en el artículo 451.3 CP y se refiere a quien, concurriendo las circunstancias ya descritas, interviene con posterioridad a la ejecución ayudando a los presuntos responsables del delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca y captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias establecidas. Dichas circunstancias son que se trate de un delito enumerado en el mismo artículo o que la persona que favorece al delincuente haya obrado con abuso de funciones públicas. 2.2 Elementos. 2.2.1 Relación personal. En estos casos deben darse los vínculos que señala el Código Penal, por lo que la conducta deberá realizarse a favor de un ascendiente, descendiente, hermano por naturaleza o por adopción, los afines en los mismos grados, cónyuges y personas a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad. El TS ha declarado reiteradamente que la circunstancia no puede aplicarse fuera del círculo de sujetos enumerado por el Código Penal. Así, quedan fuera de la eximente amigos, tíos, sobrinos, novios, etc. 2.2.2 Móvil o motivo de actuación. El móvil de ayudar al pariente debe ser el motivo principal de actuación, pese a que, una vez más, no deba ser exclusivo. La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que si el encubrimiento recae sobre varios sujetos, debe rechazarse la exención cuando la actuación esté presidida por el deseo de ayudar a todos los miembros del grupo, por encima de la vinculación familiar con uno de ellos. Lección 24. El delito como conducta reprochable, y 4. La graduación de la culpabilidad y la culpabilidad como magnitud graduable. La culpabilidad es un concepto variable. Así,